Yo me pregunto, estuvimos en la huelga de los 3 meses, del año 1989 a 90, presidente de la República en ese tiempo, Alan García. Les pregunto así porque yo tengo una línea. Fuera de eso, yo pregunté, cuando hubo el rebalse de la concentradora, la empresa nos obligó, así, y tuvo una multa bien seria, porque 4 funcionarios cerraron la válvula de la concentradora y se proyectó demasiado el AVE. Y quisieron meterle una observación a la organización sindical, y nosotros le dijimos, señores, estamos en comando de huelga y ninguno de mis trabajadores ha ido. Solamente lo que usted pidió, 2 aguas por luz, 2 aguas por hospital y 2 aguas ex. 2 personas. El amigo, el doctor, no sé si conoce ahorita, 2007 dice, cambiaron las estrategias, pero la ley no dice así. La ley dice bien claro, nosotros manejamos la producción, los trabajadores son los que conocemos todos los equipos. La ley dice bien claro que la responsabilidad es de la empresa, de sus equipos, cuando un trabajador está en huelga indefinida. No es el trabajador no va a ir a boicotearle los equipos a la empresa tiene que cuidar. Y yo no sé si hubo después otros actas de paz de la espalda de todos los trabajadores que firmaron y dijeron, no, la SAUDE tiene la obligación de poner su gente. Eso es mentira, no sé. Yo no me digo, no, yo tengo 40 años acá y bueno, ¿cómo logramos manejar nuestros dirigentes? Porque las cosas vienen así. Las cosas no cambian porque la ley es única. Yo les digo porque las leyes no cambian, la cambian las actitudes de las personas, los intereses personales. Eso es lo que cambia. SAUDE Perú nos dice, yo soy, mañana estoy votado, yo sé que si mañana me vota le parece lo que quiera. Pero SAUDE Perú cambia las cosas. Señor, venga para acá. ¿Qué quieres? Deja que esto se queme. Toma tu chacra, toma tu casa, toma esto. Esa es la verdad. Nuestras fuerzas siempre han sido legales. ¿Hasta cuándo lo van a entender? Hemos ido comparendo, juicios, todo. Hemos derrotado gobiernos, por no decirle a Alan García, con los 90 días, para darle a los burócratas de decirle, señores, ustedes van a ser empleados y mañana divido mi sindicato. Eso es lo que ha pasado. Esa es la verdad. Yo quisiera decirle al doctor Machaca, nuestro asesor, ¿por qué cambia? ¿Por qué no nos dice lo que realmente es la ley?